¿Cómo entender esta geopolítica pastoral de los pueblos y sus culturas que Francisco está llevando adelante? Bueno, con Rafael Tello podemos ubicar esta nueva visión dentro de un marco que quiere salir de la cultura eclesial, una praxis y una visión de lo político que no pasa por el filtro de lo que él llamaba la cultura eclesial. Esto significa que la iglesia no está en primera instancia llamada a constituir pastoralmente grupos que permitan que las personas participen en la institución a través de ellos, sino que está llamada a permear la sociedad, los ámbitos socioculturales y lograr una transformación que provea la liberación de los pueblos y la autonomía y el respeto y el favorecimiento por las culturas y su diversidad. Eric Shibara, uno de los jesuitas influyentes en el siglo XX, llega a hablar de esta noción de la iglesia que está llamada a salir y lo pone en términos del Israel de Dios, que está llamado a ir más allá de la alianza y ser siempre un símbolo de salida. Alguien que está llamado a realizar fuera de sí esa misión que Dios le da. De esta manera, la iglesia en salida viene a ser la forma mediante la cual la iglesia se presenta en el mundo y obtiene y recupera nuevamente su credibilidad. Y es que la credibilidad no le viene por la fuerza que ésta manifieste, ni por los espacios que ocupe, ni por la cantidad de personas que en ella estén adscritas, sino por su misión hacia afuera, en salida, adextra, hacia el mundo, hacia las gentes, y por tanto en el estar con el otro distinto de sí, ella encontrará su propio camino de conversión. Esta noción a la vez tiene una importante visión dentro del pensamiento de Pío XII y que Francisco también reconoce cuando este Papa reconocía la necesidad de deseuropeizar a la iglesia y romper con esa lógica imperial que había caracterizado por siglos desde la época de Carlomagno a la institución eclesiástica. En el mensaje de Navidad de Pío XII en 1946 manifiesta su entendimiento de la nueva situación mundial y la expresa con una férrea voluntad de universalizar a la iglesia. No solo amplía el colegio cardenalicio en Estados Unidos, Canadá, África, Asia y América Latina para lograr una representatividad universal mayor, sino que entiende que estamos entrando en una nueva época donde esa diversidad sociocultural tenía que ser asumida por la iglesia. En el mensaje durante la Navidad del 46, el Papa dice lo siguiente: la iglesia vive y se desarrolla en todos los países del mundo y todos los países del mundo contribuyen a su vida y desarrollo. Es decir, una relación recíproca, ¿no? No es la iglesia quien va a dar al otro, al país, a la nación, y le va a indicar la vía de su desarrollo, sino que también al estar en ese otro país, en esa otra nación, en ese otro horizonte cultural, esta está llamada a crecer, a cambiar y por tanto a aprender y a desarrollarse. Continúa el mensaje: en otros tiempos, la vida de la iglesia en su aspecto visible desplegaba su vigor preferentemente en los países de la vieja Europa, desde donde se extendía como río majestuoso a lo que podía llamarse la periferia del mundo. Hoy día, dice el mensaje de Pío XII, se presenta al contrario, como un intercambio de vida y energía entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo sobre la tierra. En este sentido, Pío XII hace un llamado a esa noción de supranacionalidad de la iglesia. La iglesia no puede identificarse con una cultura específica e imponerla al resto de las culturas o lugares donde ésta esté presente,
porque estaría actuando del mismo modo como los imperios políticos o los sistemas económicos o la globalización cultural que homogeneiza, hace y actúa en este contexto contemporáneo. De modo tal que el replantearse desde la periferia la posición que ésta como iglesia ha de asumir implicó ya un cambio en los años 50 importante, aunque quedó en una idea. Esta idea abrió el horizonte a que años después la iglesia entendiese y llegase a cuajar en la visión geopolítica de Francisco que lo sociocultural es el ámbito fundamental para entender su misión. Otro de los textos importantes a los cuales podemos hacer referencia de Pío XII tiene que ver con este discurso de la supranacionalidad que él da en el 20 de febrero de 1946. Y dice Pío XII lo siguiente: la iglesia progresa ante todo en profundidad y después en extensión y en amplitud. Primero busca al hombre mismo y se dedica a formar al hombre, a modelarlo, a perfeccionarlo en cuanto semejante a lo divino. Su trabajo se realiza en el fondo del corazón de cada uno, pero tiene repercusión sobre toda la duración de la vida. El imperialismo moderno, culmina Pío XII en el texto, en cambio sigue un camino opuesto. El imperialismo moderno procede en extensión y en amplitud. No busca al hombre en cuanto tal, sino las cosas y las fuerzas a las que le hace servir. Fíjense que en este sentido, la apuesta por la visión geopolítica que ya Pío XII había realizado se basaba en un modelo donde la periferia, donde el salir del centro y donde el no actuar como actúan los imperios de manera uniformadora y homogeneizante e imponiendo, es una manera en la que la iglesia tiene que pensar de no caer, de no asumir y de no realizarlo. La visión pues de Francisco, a la vez influenciada, como veíamos en otros de los videos, por Métol Ferré, el pensador uruguayo, viene a proponer una geopolítica al servicio de los pueblos y sus culturas. Un modelo sociocultural que nace de su experiencia en la iglesia latinoamericana y a través de la teología de la liberación, especialmente de la teología del pueblo, cuyo modelo no imperialista y no homogeneizador viene a ser de gran importancia y un criterio relevante en su discernimiento. Métol Ferré, en 1973, explica ya en uno de sus libros llamado Pueblos e Iglesia en América Latina esta visión. Lo dice en los siguientes términos: la misión de la iglesia implica a la vez a los pueblos y a los estados. Esta tríada, pueblo, iglesia y estado, es inseparable. Esta es la tríada sobre la cual Francisco va a orientar su geopolítica o su modelo sociocultural. En su primer discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, Francisco comienza por definir esto a la luz de lo que significa la expresión pontífice, que es quien construye puentes precisamente. Puentes entre los hombres y entre los hombres y Dios. Dice lo siguiente en ese discurso que invito a leer: quisiera precisamente que el diálogo entre nosotros ayuda a construir puentes entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un contendiente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. Uno de los títulos del obispo de Roma es pontífice, que quiere decir esto precisamente: el que construye puentes. Esta es la manera como él entiende su misión personal en cuanto obispo de Roma y de ahí en cuanto pontífice. De este modo, la geopolítica no será otra acción distinta que la de construir estos puentes entre culturas que hoy en día se encuentran fragmentadas,
distanciadas, quebradas completamente y carentes de reconocimiento como propias, autónomas y con valor absoluto. De otra manera, esta visión, inspirada en Método Ferré, en Gera, en Rafael Tello, en Erich Shivara, en Pío XII y en la vida de la Iglesia latinoamericana, también entiende la gran pregunta de cómo rescatar la habilidad de ser sujetos hoy. Cómo en un mundo fragmentado que busca la individualización de la vida a través de la fragmentación, a través de la exacerbación del individualismo, cómo en este contexto podemos recuperar los vínculos que nos hacen ser sujetos. Es decir, una vida en la que los distintos sujetos que conforman los pueblos y sus culturas podamos entendernos en conjunto, de manera interdependiente y aprendiendo y creciendo recíprocamente unos de otros. Esto implicaría un cambio, por tanto, en la visión de una iglesia que ya no puede entenderse como el centro o como la portadora del mensaje que lleva a otro para que sea aprendido, sino una iglesia que tiene que comenzar a entender su misión y su identidad como policéntrica, es decir, desde las periferias en las que debe estar, y esas realidades son las que le ayudarán a ella a convertirse y a entender su presencia en el contexto del mundo actual. El entonces cardenal Bergoglio, cuando fue jefe del equipo redactor del documento conclusivo de Aparecida, ya entendía en el 2007 esta visión sociocultural, que además viene, como decíamos ya, de la experiencia de vida y de discusiones dentro de la iglesia latinoamericana. Él lo expresa de esta manera cuando analiza sus propios viajes en el discurso que da en el año 2016, el 11 de enero, al cuerpo diplomático de la Santa Sede. Dice lo siguiente: la misericordia ha sido el hilo conductor que ha guiado mis viajes apostólicos durante el año pasado. Me refiero en primer lugar a la visita a Sarajevo, ciudad profundamente golpeada por la guerra en los Balcanes y capital de un país, Bosnia y Herzegovina, que tiene un significado especial para Europa y para el mundo entero. Como encrucijada de culturas, naciones y religiones, se está esforzando con resultados positivos en construir puentes nuevos. Esto es posible a través del diálogo paciente y confiado, continúa el pontífice diciendo. Pienso también en el viaje a Bolivia, Ecuador y Paraguay, donde encontré pueblos que no se rinden ante las dificultades y se enfrentan con valentía, determinación y espíritu de fraternidad a los muchos retos que los afligen, empezando por la pobreza generalizada y las desigualdades sociales. En el viaje a Cuba, continúa y termina así el discurso del Papa, en el viaje a Cuba y a los Estados Unidos de América, pude abrazar a dos países que durante mucho tiempo han estado divididos y que han decidido escribir una nueva página de la historia, emprendiendo un camino de acercamiento y reconciliación. En este sentido, podemos ver cómo esa tríada, iglesia, pueblos y culturas, encuentra unidad en razón de la misión de su pontificado como aquel que construye puentes, aquel que busca el diálogo y aquel cuya necesidad de inspirar y hacer todo por el bien común lo lleva a entender que la realidad, como lo expresa en la Evangelii Gaudium número 220, tiene que ser construida sobre el modelo de una pluriforme armonía, es decir, una realidad en la que las culturas y todos los pueblos que existen en nuestra época global han de ser reconocidos en su propia realidad autónoma y soberana. Y desde ese reconocimiento se podrán crear lazos de interdependencia, de reciprocidad y de mutuo crecimiento. Podemos terminar pues con la introducción que el entonces Bergoglio, cardenal, en el 2005 hace del libro
del ensayista uruguayo Guzmán Carriquiri, intitulado Una apuesta por América Latina. Y en esta explicación de Bergoglio expresa lo que hemos venido hablando, ¿no? Dice lo siguiente: la solidez de la cultura de los pueblos americanos está amenazada y debilitada fundamentalmente por dos corrientes del pensamiento débil. Una, dice Bergoglio, que podríamos llamar la concepción imperial de la globalización. Se la concibe como una esfera perfecta pulida. Todos los pueblos se fusionan en una uniformidad que anula la tensión entre las particularidades. Esta primera tendencia, pues, ¿no?, refiriéndonos a lo que Bergoglio aquí dice, es lo que hemos explicado como la tendencia dominante de la actual globalización, que es aquella que a través de las grandes empresas transnacionales y los mercados o sistemas financieros vienen a propiciar una única cultura o un único modo de ser, pensar, actuar y discernir en el mundo, y que se presenta como el ideal. Por otra parte, continúa pues, ¿no?, en este texto expresando Bergoglio sobre la segunda corriente que él entiende que es amenazante. Dice lo siguiente: la otra corriente amenazante es la que en jerga cotidiana podríamos llamar el progresismo adolescente, una suerte de entusiasmo por el progreso que se agota en las mediaciones, abortando la posibilidad de un progreso sensato y fundante relacionado con las raíces de los pueblos. Es decir, este segundo elemento que desvía a una visión geopolítica pastoral sana y humanizadora significa el olvido de las propias raíces, la relativización de la propia cultura en función de aquella que me dicen que es la mejor, la única, la posible, la legítima. Y esto es lo que Bergoglio llama el nuevo colonialismo cultural de los imperios. Es decir, esa visión cultural de la globalización que tiende a imponer un único modelo de entender, de discernir, de hablar, de vestir, de ser, de pensar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo entiende el actual pontífice entonces su rol en este nuevo desorden mundial, o en esta época en la que vamos perdiendo el ethos de los pueblos, esa alma propia de cada una de las culturas? Bueno, ese es el gran reto que el pontificado de Francisco nos presenta a nivel pastoral. El camino pastoral ha de estar orientado hacia la procura del reconocimiento de los pueblos, de sus culturas, el favorecimiento de sus propios procesos, y así el Evangelio ha de calar como un mensaje de buena noticia para los que en cada cultura vivan, y no como un mensaje externo que venga desde otras realidades, con otras maneras de pensar, explicado en otros conceptos y con unos fines muy distintos a los que son la praxis de Jesús de Nazaret.